El papel de la reforma en la educación. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Y para tratar este tan importante tema, nosotros tenemos la presencia una vez más de nuestra hermana, una autoridad para hablar de este tema de educación, es nuestra hermana Glenis de Olio, que por segunda ocasión como invitada, porque ella era formada parte del elenco Mundo Cristiano, está con nosotros para hablar de este tema tan importante que es la educación. Glenis, bienvenida una vez más a este programa de Mundo Cristiano. Amén, muchas gracias. Dios te bendiga, Amén. Arturo. Dios bendiga a cada hermano y amigo que están ahí en sintonía con nosotros. Pues para mí es un privilegio una vez más compartir con este importante programa con tan especial tema. Así es. En el día de hoy estaremos hablando de esto, de lo que es el papel de la reforma en la educación moderna. Vamos a ver cuáles fueron los aportes, y para eso en unos instantes estaremos hablándole con relación a ello. Pero antes queremos darle algunas informaciones, decirles, en el caso de que nosotros, la Iglesia de Dios de la Profecía, es que auspicia este programa Mundo Cristiano. La misma se encuentra ubicada en el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia, en la España número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y los días lunes, los domingos, mejor dicho, tenemos culto a partir de las 9 de la mañana. Iniciamos con nuestra escuela bíblica. Luego, a partir de las 11 de la mañana, iniciamos con nuestro culto de acción de gracias a Dios. Ya los días martes tenemos verdades bíblicas. Para los días jueves tenemos culto de exaltación y gloria de nuestro Dios. Y los sábados los jóvenes, como siempre, a partir de las 6:30 de la tarde, siempre tienen actividad, culto acá en el templo. Así que ya ustedes saben, queremos decirle que estamos a través de Isma Visión, que está a través del 54 para toda la región a través de la cablera de Astra, y para Punta Cana y Bávaro Blue Telecom, ahí ustedes pueden sintonizarnos. Pero también estamos a través de Mundo Cristiano IDP por nuestro programa de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí usted puede también sintonizarnos. Así que ya ustedes saben. Y nada, inmediatamente vamos a entrar en materia rápido con relación a este tema tan importante. Y durante todo este mes, recuerde que estaremos hablando con relación al tema general. El tema general que nosotros estamos tratando en la radio es una iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Por qué? Porque es necesario ver la historia, y el mismo libro de Romanos nos dice cuán importante es que nosotros veamos y observemos la historia. Hay propósitos de que cuando vemos la historia podemos aprender de los errores, también podemos aprender del legado dejado por los hermanos anteriormente. Y Pablo lo dice de una manera en Romanos capítulo 15, versículo 4, que fue para la enseñanza, para nuestra enseñanza, que fueron escritas, esa historia fue escrita para nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que cuando nosotros nos vamos a la historia, nosotros podemos ver los errores que cometieron, también podemos ver el legado de esa iglesia, ¿verdad? En ejemplo de los padres de la iglesia, de los reformadores, y cuántas cosas podemos nosotros ver, pero a través de la historia. Y es necesario que nosotros continuemos y examinemos la historia, porque de la misma manera y del mismo nivel, color y con el mismo énfasis por la que los reformadores lucharon, de la misma manera continúan esas enseñanzas en la iglesia de Roma. No ha variado nada, es todo lo contrario. Vamos a decir, como dicen hoy día los muchachos, ha arreciado. Y entonces, en tal sentido, nosotros debemos de continuar nosotros enseñando a nuestros hermanos, y nosotros también retroalimentando a los fines de no caer, repetir en el error del pasado. Entonces, nada,
La reforma protestante, ¿qué es la reforma y el papel, el tema que nosotros estaremos tratando con nuestra hermana Glenny, el papel de la reforma en la educación moderna? ¿Y qué es la reforma? La reforma es ese movimiento que se dio en el año 1517 en la persona de un monje agustino de nombre Agustín, Agustín, Martín Lutero. Tenía Agustín de Hipona en la cabeza. De Martín Lutero. Martín Lutero es que clava esas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Ahí lo hace. Es como si fuera hoy día, cuando usted sube en su muro de Facebook, que toma un tema para ser debatido. Bueno, ese era el lugar que se tomaba. Y no era con fines de dividir la iglesia, sino más bien de llamar, de hecho fue en latín escrito, sino más bien era de llamar la atención del mundo académico a los fines de debatir una serie de ideas, de denuncias que hacía Martín Lutero, en esas 95 denuncias que hacía allí, para debatirla y bíblicamente refutar lo que se establecía, lo que había establecido en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que Dios, como es el dueño de la historia, el que orquesta la historia, lo que hace es que ya para ese tiempo ya existía la imprenta de Gutenberg y se toma este escrito de Martín Lutero, sus 95 tesis, y son, ya tú sabes, se sacan copia y eso corrió como fuego por toda Europa. Y ya ustedes conocen la historia de lo que pasó con todo esto. Y esto da como resultado lo que es la reforma protestante, que más que una reforma, vamos a decir, religiosa, entendemos que la reforma fue una revolución de cosmovisión. ¿Por qué? Porque todas las áreas, Glenny, del saber impactó la reforma. Entonces, inmediatamente haciendo esta introducción, nosotros vamos a hablar ahora del papel fundamental que jugó la reforma protestante en la educación moderna, Glenny. Y vamos a que tú nos hables con relación a ello, y nosotros estaremos haciendo este conversatorio con nuestra hermana Glenny del impacto del papel que jugó la reforma protestante en lo que es la educación moderna. Sí, Arturo. Hablando del tema, continuando con lo que es sí. La reforma, el aporte Ciertamente. de la reforma protestante para la educación. Ciertamente. Leyendo, yo pude encontrar que la reforma en sí viene a ser la educación verdadera. Ciertamente. Viene a ser como trae la educación de verdad. Cierto. Podemos decir que a partir de la reforma protestante comienza la educación. Uh-huh. Antes de la reforma, ¿qué pasaba? Porque ustedes dicen, porque nosotros decimos que se escucha bien ahí, porque quiero que se escuche bien. Okay. Antes de la reforma protestante, ¿qué pasaba con la educación? Para que nosotros digamos que tiene influencia la reforma en la educación. Uh-huh. Es sabido que para ese tiempo, en torno a las Sagradas Escrituras, uh-huh, solo habían algunos que podían entenderla. Y cuando nosotros estudiamos la historia y vemos que las Sagradas Escrituras se leían en latín, sí, pero la gente hablaba latín. No. La gente no entendía lo que se estaba leyendo. Entonces, la reforma protestante viene, como hablamos de cosmovisión, a ponerle, a darle luz, a iluminar a la gente para que encuentren lo que Dios dejó establecido en la palabra. Claro. Lo que Dios quiere que el pueblo tenga es su palabra, pero la misma Escritura dice, Dios no quiere que hayan intermediarios. Dios quiere que tú llegues a Él a través de la palabra, pero no porque lo que yo te estoy diciendo, es por lo que tú captas de lo que tú lees. Así es. Entonces, por eso la reforma protestante tuvo una incidencia número uno en lo que es la educación. Antes, la gente, cuando Martín Lutero comienza a investigar, uh-huh, de hecho, ¿crees tú que Martín Lutero sale de esa iglesia de donde él nace?
Cuando él cree... Después de todo esto. Ciertamente, de hecho, la misma iglesia es el supervisor de él, es que lo manda a que comience a estudiar y se haga, de hecho, se hace bachiller en lo que es teología primeramente, y cuando él comienza a profundizar en los estudios de Romanos, Gálatas, Hebreo, entonces que es despertado a las verdades de la gracia, y ahí es que él entonces entiende y ve y dice con relación, o sea, porque inclusive Martín Lutero se confesaba 3 horas diarias porque él entendía que no había posibilidad de que una persona pudiera, y le decían, Martín, pero tú amas a Dios. Le decían, no, yo en ocasiones yo odio a Dios, porque él no podía concebir una rectitud o una santidad de Dios. Que no es humano. No había forma, o sea, no había forma. Y cuando es así, cuando tú ves, ejemplo, Glenis, si tú te ves la santidad de Dios sin la gracia, prácticamente tú dirías que Dios es un Dios es inalcanzable. Inalcanzable. No vamos a llegar a Dios. Nunca. No hay manera. Exactamente. La gracia, el lente de la gracia es que te hace ver. Y tú dices, cuando tú recibes esa gracia, sí, cuando tú le dices, ok, yo puedo entrar, yo puedo recibir. Entonces, lo que te decía era que Martín Lutero, cuando comienza a estudiar esto, no fue con la intención de traer una revolución. No, para nada. No fue con la intención de cortar, de dividir. No. Martín Lutero fue capturado por Dios mismo a través de las Escrituras. Ciertamente. Entonces, eso mismo él entendía. Al ser capturado, pues ya la misma palabra de Dios te dice que cuando tú aprendes algo, nosotros hemos aprendido algo, pero no podemos guardarlo. No, para nada. Nosotros necesitamos que la gente entienda, conozca lo que a nosotros ha sido revelado. Así es. Entonces, de ahí sale el deseo de Martín Lutero de que la gente tiene que saber esto. Pero es que mi compañero, me imagino que pensaba, los muchachos, mis hermanos, mis amigos, tienen que saber esto. Pero ellos no estaban de frente a la palabra porque no leían. No, para nada. No como en ese tiempo, la Edad Media, ya tú sabes que la educación estaba, vamos a decir, guardada o estaba destinada, reservada para una élite, para un grupo. De hecho, Martín Lutero tiene posibilidades de estudiar, porque tú sabes que su papá, siendo minero, dueño de mina, logra mandarlo a la universidad. Exacto. Y él comienza estudiando leyes, y luego entonces en un regreso a su casa es que tiene una situación que es impactado por un rayo, una tormenta eléctrica, y ahí es que él dice que si Santa Ana lo salva, un trasfondo obviamente católico, él se haría monje, y ahí es que él luego se va en el 1505 y se entra a la orden de los agustinos. Exacto. De ahí es que él comienza, pero el mismo Dios es que está orquestando, por supuesto, la historia, y fíjate cómo él entra a la orden de los agustinos, y ahí es que comienza a estudiar, y cuando él entonces va a Roma en el 1510 es que se encuentra con esta gran corrupción. Sí. Y él dice, pero ¿y qué es esto? Esto no es lo que yo estoy estudiando. Exactamente, y ahí entonces que comienza el supervisor de él, le dice, mira, para que él encuentre paz para su alma, porque estaba muy... se confesaba 3 horas diarias. Entonces ahí es que él le dice que comience a estudiar el libro de los Salmos. Él comienza a estudiar el libro de los Salmos, pero después pasa el libro de Romanos. Entonces en el libro de Romanos ahí se encuentra con este texto célebre para Martín Lutero de Romanos 1:16, y el justo por la fe vivirá. Entonces el 17. Entonces ya tú sabes, de ahí comienza a estudiar el libro de Gálatas. La cosa se pone más difícil, luego Hebreo. O sea, todos esos textos fueron para desmontar toda esa teología totalmente errada con relación a lo que es la salvación. Sí, y de ahí entonces Martín Lutero comienza, además de estudiar la palabra, de ahí él comienza a profundizar ese conocimiento que él está recibiendo, llevándolo, sacándolo a la gente. Pero él comienza a escribir. Sí, él tradujo la Biblia. De hecho, después que tiene, dicho sea de paso, de donde sale una de las sola escritura, que fue de la dieta de Bonn,
a donde él le dijeron, mira, todos esos escritos en una mesa, pusieron todos los libros, sí, que si eran de él, y él le pregunta que si todos estos escritos que están aquí son tuyos, esto y lo otro. Le dice, sí, son míos. Entonces él le dijo, te retracta de todo lo que tú has dicho. Dijo, bueno, al menos que ustedes no me lo demuestren por medio de las escrituras, porque estos no son mis escritos, esto yo lo he extraído de la palabra. Exacto. Entonces le dijo, bueno, tú te retractas. No, al menos que ustedes no me demuestren por medio de la escritura, de todo lo que yo he dicho y he escrito, que yo estoy errado, no me retracto. Aquí yo me quedo y Dios que me ayude. Y de ahí es que nace sola escritura, de ese evento de Martín Lutero. Y cuando él iba de regreso, que se entendía que ya lo secuestraron, pero eran unos amigos de él, y vamos a decir, lo dejaron unos 3 semanas más en el castillo del rey, no me acuerdo ahora, Francisco el Sabio, y ahí entonces él comienza a traducir la Biblia al alemán. Pero entonces hay un problema. Sí. Que los alemanes, vamos a decir, no sabían leer y escribir. Él tradujo la Biblia y la Biblia estaba ahí, estaba disponible, pero los alemanes no leen, no leen los papás, no leen los hijos, entonces ya hay un problema. Hay que resolver. Pero quizás Martín Lutero pudo decir, bueno, ya yo hice mi trabajo. No, pero la palabra de Dios, esa que cautivó a Martín Lutero, que también debe cautivarnos a nosotros, sí, te cautivó a ti, me cautivó a mí. ¿Qué hizo? Martín Lutero dijo, no, pero aquí la gente tiene que aprender a leer, la gente tiene que aprender a escribir. Y por eso vemos que esto yo tengo aquí 3 elementos básicos, sí, que hicieron que esa educación que comienza ahí, está la palabra, ya no en latín, ya usted la puede leer en su idioma original, sí, pero hay un gran muro, demasiado alto. De contención. ¿Qué pasa? No sabemos leer ni escribir. Entonces vamos a estudiar, vamos a aprender. En ese aporte de la reforma protestante a la educación, existen, Arturo, 3 elementos, varios elementos, pero hay 3 básicos que hicieron que la educación no se quedara ahí solo con el deseo de que Martín tenía, de que la educación, de que la gente aprendiera a leer y escribir. 3 elementos. Número 1, la centralidad en la escritura. Se va a aprender a leer y a escribir, pero no en un libro de cuentos. No, a partir de no en un libro de ficción. No. Usted va a aprender a leer y a escribir en esto que yo traduje, que es en el alemán. Aquí usted va a comenzar a escribir, a aprender la A, la E, la I, las vocales aquí en esta traducción. Entonces, de aquí incluso se saca una de las solas, ¿verdad? Son 5. Sí, 5. ¿Cuál sale? Sola escritura. Se dijo en latín, ¿verdad? Eso fue en latín, pero de ahí está. La gente va a comenzar a leer, va a comenzar a escribir, pero a partir de la escritura. Número 2, ¿qué más sucede? Se construyen escuelas. Ciertamente. No habían escuelas. Más adelante nosotros vamos a ver por qué fueron necesarias las construcciones de las escuelas. Y número 3, hermano Arturo, la educación familiar. El padre tenía que empoderarse, por usar una palabra de este tiempo. Tenía que tomar la iniciativa de él aprender a escribir, porque él no sabía. Así es. Y que también sus hijos comenzaran a leer y escribir, su esposa. Así es. Comenzaran a leer y escribir. Entonces, ahí comienza este aporte tan grandioso de la reforma protestante a la educación. Y como te decía ahorita, la reforma protestante es la educación de la verdad. Sí, ciertamente es así, porque de hecho, fíjate que yo te decía fuera del aire, y te dije, oye, Glenny, yo estaba leyendo de que, ejemplo, en el mundo protestante de la reforma, la ley de la educación gratuita y obligatoria inició en el año 1536 con una escuela, ejemplo, en Ginebra, donde tenía grande incidencia Calvino.
Ahí inicia en el año 1536. Sin embargo, la primera ley gratuita, educación pública, gratuita y obligatoria. Fue, ejemplo, en el caso de Argentina, fue en el 1884. En el caso de Argentina. Pero en el caso de España fue en el 1854. Y cuando en el caso de Argentina hubo una oposición férrea contra esa ley, ¿verdad? Pública, gratuita y obligatoria. Sí. Y argumentos tales como de que se estarían violentando la libertad de los padres, porque quizás los padres querían que sus hijos fueran analfabetos y porque el Estado tenía que quitarles ese derecho. O sea, cosas como esas. ¿Te imaginas tú que eso era lo que ellos querían que se viera? Ciertamente. Pero era porque querían tener eso bajo su control. Claro que sí. O sea, nosotros somos los que sabemos. Uh-huh. Cómo los padres, bueno, quizás algunos padres dijeron, no, yo no quiero, a mí no me interesa que mis hijos lean y escriban, porque yo no aprendí, yo estoy bien. Uh-huh. Pero tan pronto los padres probaron, porque ahí es que está el detalle, tan pronto probaron, aprendieron a leer y escribir, dijeron, pero esto es vida. Si yo no leo y yo no escribo, yo no tengo vida. Y el mismo Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la forma primaria de conocer la verdad es a través de saber. Estudiando la palabra. Es decir, nosotros no vamos a conocer la verdad. Es importante que la iglesia conozca esto, Arturo. Importante lo que tú decías ahorita. Nosotros necesitamos hablarle a la gente, a nuestros hermanos, recordarle esto. Porque es que si tú no lees la palabra, si tú no escudriñas, si tú no, como dice mi papá, si tú no te comes la Biblia, pues entonces tú no vas a entender para qué Dios te trajo a este mundo, porque hay un propósito divino y está aquí. Pero Glenn, ¿sabes que hay una resistencia a lo que es la intelectualidad? Sí. En nuestro medio, que se entiende, que se dice que mientras más ignorante es la persona, más capacidad tiene para creer, que yo no sé de dónde surgió. No, lo que pasa, pero Arturo, es que la palabra de Dios dice que la ciencia mata. La letra. La letra mata. Esos tipos de cosas nosotros escuchamos. Porque lo sacan del contexto. De contexto. Y de que sí, que la letra mata y cuál otra. Y también el entendimiento envanece. Exacto. El conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Entonces, pero desde el inicio, Dios quiere dejarse conocer. Por medio de un libro. Por medio de las Escrituras. Si nosotros no estudiamos las Escrituras, nosotros no vamos a poder conocer a Dios. Te decía ahorita, que Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito conmigo, pero es más fácil yo escuchar el propósito de Dios que tiene para mí por la boca de un profeta. Supuesto. De un supuesto profeta, sí, ¿verdad? Supuesto. Pero ¿cómo tú vas a validar que sea un profeta? La misma palabra dice que si hay una profecía, yo darme cuenta de que esa profecía es profecía, tiene que cumplirse. Ciertamente. Entonces, si tú no tienes las Escrituras para analizar, para validar lo que se está diciendo, no estás en nada. Así es. Entonces, es importante que, hermano y amigo que estás ahí, tú entiendas que estudiar la palabra se armó un pleito grande, para decirlo así como de manera llana. Hubo un problema grande, es decir, para que tú y yo tuviésemos esa escritura hoy en nuestro idioma, hay muchísima gente más en su idioma. Hubieron años de trabajo, de sacrificio, hubieron muertes. Claro que sí. Hubo mucha sangre. Cuando tú y yo tenemos esta Biblia en nuestra casa y la tenemos ahí llena de polvo, y no la leemos, la sangre de toda esa gente, para que llegara a ti, para que llegara a mí, se pudiera ver como que fue en vano. Así es. Hermano, tienes que leer la Biblia. Muchísimos escritores nos motivan a leer la palabra de Dios, pero es importante saber, bueno, el cristiano que no ora no es cristiano, hermana Glenny. El cristiano que no lee la Biblia no puede ser cristiano. No, es imposible. No hay forma. Porque
la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír, sí. Pues tú tienes que validar la palabra del Señor. Tú tienes que validar la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Claro que sí, claro que sí. Y hay algo que debemos de hablar, que vamos a hacerlo luego de la pausa que vamos a dar ahora mismo. Estaremos dando una pausa con relación a lo que se estuvo dando ahí con relación, hablamos de los asuntos de la ignorancia y la falta de... Tú sabes que hemos en ocasiones he escuchado personas de que inclusive cuando uno trata de hablarle y decirle, óyeme, es que la palabra del Señor, ¿dónde dice eso en la palabra? Hay cierto tipo de molestias, cierto tipo de cosas, y hay algo que he visto como que no logro entender, como que, Glenny, yo tengo que tener bien puesta la cabeza, ejemplo, en el caso, mira cómo ha analizado las personas de este lado. Yo tengo que usar mi razonamiento, mi cabeza, mi inteligencia para mi trabajo en lugares, en cualquier lugar de trabajo. En lugar secular. Secularmente hablando, sí. Yo tengo que usar mi cabeza. Sí. Pero para lo que tiene que ver con lo que es la fe cristiana es el corazón. Yo siento de parte de Dios hacer tal o cual cosa. Yo siento de parte... Entonces yo dije, es que hay algo que no es como que no marcha. Es como que Glenny diga, yo siento de parte de Dios que ese edificio hay que ponerle un quintal de varilla más porque yo siento que puede caer. O sea, algo así es que yo me levanté anoche sintiendo que esto es así. Es razonamiento, entendemos nosotros, que debe de ser, al igual que yo pongo mi razonamiento en la carrera que estudio, también debo poner el razonamiento en la palabra que leo y escudriño. Ya vámonos a una pausa. Mira, nos están haciendo señas y en breves instantes continuamos con este tema tan importante, y es el papel de la reforma en la educación moderna. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy estamos con nuestra hermana Glenis de Olio, la licenciada Glenis de Olio, educadora. Y el tema que estamos tratando es el papel de la reforma en la educación moderna. Ese es el tema que estamos tratando en el día de hoy. ¿Qué tan preponderante fue la reforma? Bueno, hablar de la educación moderna sin el aporte de la reforma es algo prácticamente... diríamos imposible. Sí, no se puede. No se puede. No se puede. De hecho, ni siquiera los, vamos a decir, historiadores que no simpatizan con la reforma, ni son evangélicos ni demás, coinciden que no hay posibilidad de hablar de la historia de la educación dejando fuera a la reforma protestante. Así es. Es importante y recordar que quizás hay mucha gente que no sabe lo que estamos hablando anterior, ¿verdad? En el segmento anterior, que nace la educación pública, obligatoria, gratuita y gratuita con la reforma protestante. Sí. Ahí es que se crean leyes para hacerlo. Para que la gente pueda tener acceso. Así es. Entonces, definitivamente, sin la reforma protestante, la educación no iba a alcanzar el lugar que al cual ha llegado en estos en los tiempos en sí, que estamos viviendo. De hecho, todos esos países, ejemplo, los países nórdicos que fueron que abrazaron la reforma, tienen una base reformada, una base de cristiana, una cosmovisión cristiana, y eso es lo que le da la posibilidad. De hecho, por eso es la revolución francesa, es por lo que hace que se logre el empuje, la revolución, mejor dicho, industrial, se logra gracias a la reforma, protestante, porque este hombre va con una visión, no va con una visión dual de que yo en la iglesia soy santo, pero en el trabajo soy otra cosa, sino que va con una visión única de que en mi trabajo lo que yo hago es tan importante como lo que yo hago el domingo en la iglesia en la adoración. Por supuesto, y cuando hablas de la revolución industrial, pues también es importante saber que es que la reforma protestante abre paso a la investigación científica, empírica, claro. Sí, la gente puede tener acceso a investigar. Eso estaba como guardado, eso estaba como con muchos candados, ¿verdad? Entonces la gente, a raíz de que comienza a leer y a escribir, pues ese conocimiento que Dios le da, porque es Dios que te pone ese sentir de descubrir en su gracia común, Él es que le da la capacidad al individuo para porque de Él es que viene el conocimiento, la sabiduría, la verdad. De hecho, una de las semejanzas que nosotros tenemos a Dios es la capacidad de crear. Sí. Porque Dios es un Dios creador. Y como Él, nosotros somos creadores, no al nivel de Dios, pero sí creamos a partir del material. De algo que está, ¿verdad? Está, exactamente. Pero sí, creamos, inventamos. Ciertamente. Y entonces es importante saber que esto tuvo mucho que ver a raíz de la reforma protestante. El caso de ejemplo en Ginebra, que también entra una de las primeras universidades en el 1547, ya la primera universidad que se fue muy por encima de las otras universidades europeas que habían iniciado en la Edad Media, que 2 siglos después, una persona que fue luego presidente de los Estados Unidos, de nombre Thomas Jefferson, quiso llevarse la Universidad de Ginebra a Estados Unidos, para que ustedes vean el nivel de impacto que tuvo esa universidad. Pero si nosotros vamos y el aporte, el papel de lo que es la reforma en la educación ya primaria, estamos hablando de cómo se legisló, cómo se crearon leyes de educación para obligar a que el Estado
tuviera que fomentar la educación a todo el pueblo de manera gratuita y obligatoria. Se crearon leyes. No solo al Estado, porque cuando se está hablando de obligatoria, sí, no, es que los papás tenían la obligatoriedad de enviarlos a la escuela. Como está actualmente, ¿verdad? La educación es... hay educación gratuita, sí, hay educación obligatoria. A partir de la ley, Sí. lo que no se hace cumplir la ley que... A cabalidad, como debería. Ajá, pero sí. realmente está la ley. Está ahí. Entonces, la gente tiene acceso a aprender. Ujú. Porque quizás muchos tenían el deseo, pero bien hablamos ahorita que era algo costoso. Ahora se abre El una abanico, puerta, sí. y esa puerta hace que sea un abanico, que salgan, que las letras, me imagino las letras salen volando por la puerta. Así es. Para que la gente pueda leer y escribir. Es en el caso del mundo, vamos a decir, sí, protestante, pero del lado donde controlaba lo que era la iglesia de Roma, no fue así. Por eso te hablaba ahorita en la sección pasada de que en el año 1884 es que, con relación a Argentina, es que viene la primera ley de educación gratuita y obligatoria. En el caso de España, en el 1854 o 17, por ahí no recuerdo bien. O sea que, fíjate la brecha. Una brecha de ¿cuántos siglos estamos hablando? ¿Tres? ¿Tres siglos y pico? ¡Wow! Eso es demasiado con relación a estamos nosotros. Y si ustedes ven los premios Nobel de ciencia, los países de este lado tienen 5 premios Nobel de ciencia. Estamos hablando de Argentina 3, España 2. Todos los otros son de países que fueron su base protestante. Porque abrieron las puertas, mientras que abrazaron la reforma, vamos a decir, mientras que de este lado, pues todavía había impedimentos. No, se perseguía al científico. De hecho, Sí. Galileo fue muerto porque él hablaba y decía con relación al sistema solar, Sí. de la posición que él tenía. Pero René Descartes tiene que salir de donde se encontraba y irse a un lugar, a un país donde estaba primado por protestantes, para poder preservar su día, porque entendían que el método, la investigación científica, a raíz de la investigación y la observación, era herejía. Lo tenían como hereje, lo tildaban, señores, lo tildaban de hereje a los científicos. Pero eso por es increíble. supuesto, porque es que cuando tú estudias, y recuerda que lo que tú estudiabas, la palabra. Así es. Cuando tú estudiabas, cuando comenzaron a aprender con la palabra, cuando se estudiaba la palabra, pues el entendimiento que estaba lleno de sombras, pues se aclaraba. Y Dios comenzaba a tratar con la gente. Así es. Entonces, por supuesto que era herejía, porque ellos querían tener preso a su autoridad. Sí, porque para ellos sentirse autoritario, ¿verdad? Y ganar quizás hasta remuneración, porque de hecho una de las cosas que hizo que Martín Lutero dijera, pero ¿qué está pasando? Sí, con que fue la desindulgencia, cuando él estuvo cerca por ahí vendiendo el perdón del pecado y demás. Exacto. Entonces él dice, pero la Biblia dice que solo gracia. Por gracia. Y es una de las solas, solo gracia. Sí, la sí. Gracia de Cristo me hace libre. La gracia de Dios me bastará. Ahí. Entonces, es una de las cosas que, claro, son herejes. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en la universidad, de hecho, fui estudiante de ingeniería. Yo soy ingeniero en sistemas. En sistemas. Una hermana, nunca voy a olvidar eso, yo jovencita, me dice, tú estás estudiando sistema, computadoras, pero tú vas a trabajar con el anticristo. Yo le digo, yo no voy a trabajar con el anticristo, tú vas a trabajar. Pero mi hija, no estudié eso. Años más tarde, la hermana estudiaba medicina y ella iba a mi casa para que yo la ayudara a buscar información en su tesis, en todos sus trabajos. Y yo, Dios mío, cómo el mundo da vueltas. Así es. Pero era de lo que tú decías ahorita. Si tú estudias, si tú tienes mucho conocimiento,
pues la fe te va a faltar. Así es. De hecho, no hay idea errada con relación a eso. Por supuesto, nosotros necesitamos estudiar la palabra porque, no, es que Dios me va a revelar, cuando hablaba de los sueños, Dios me va a revelar cosas, no, ya Dios nos reveló todo. Sí, en la palabra. Todo está aquí revelado. ¿Qué hace Dios con la palabra cuando tú la lees y la estudias? Te ilumina. Te ilumina el entendimiento. Así es. Te hace entender lo que Él quiere decir en la palabra. Porque mucha gente que, bueno, a diferencia de en aquel entonces, con la Reforma Protestante, la gente cuando leía la palabra, aprende el conocimiento, lo amplía, conoce a Dios, comienza a caminar conforme a Dios. En este tiempo hay mucha gente que lee la palabra, pero como un libro más. Sí, así es. Ahí donde yo debo de leer la palabra sin prejuicios teológicos y con el propósito de que esa palabra me santifique. Cuando yo voy de esta manera, entonces la palabra va a ser su función. Sí, claro que su sí. trabajo. Eso es así. Hay algo que nosotros también debemos de lo que es el aporte en el área, en la educación superior, en la universidad. De hecho, en esos lugares, dice la historia que 6 años después de haber llegado los puritanos, que fueron los herederos de la Reforma, a Estados Unidos, inmediatamente se levanta la universidad conocida por muchos de nosotros como la Universidad de Harvard. Aunque hoy día no, vamos a decir, han sacado de su ecuación, de todo su sistema, lo que es el cristianismo. Esa universidad fue levantada por puritanos, por los herederos de la Reforma, porque se entendía que era necesario el conocimiento, ¿verdad?, en todas las áreas, no solamente en el área teológica, sino también en el área científica, en las artes, en la música, sí, y todo lo demás. De hecho, nosotros hemos estudiado la Escritura y que la tierra no era redonda, que la tierra era aquí, que allá. Y la Escritura diciendo, sí, claro, Dios está sentado por el círculo de la tierra, clarito. Así es. Entonces, el que estudia la palabra, sí, aprende de ciencias, aprende de letras, claro, aprende de todo lo que en la vida necesitamos. Dios, a través de la palabra, nos deja entrar en su sabiduría. Claro. Nos permite el conocimiento. Sí, Él nos ha brindado su conocimiento ahí. Sí. Entonces, para que nosotros lo pongamos en uso. Exacto. Ese conocimiento de Dios que nos da, te da a ti, me da a mí, es para que el conocimiento mío de manera personal crezca conforme a la palabra. Así es, y es una forma de tú tener una cosmovisión bíblica, y es como ponerte estos lentes, que tú vas a ver la vida a través de la Biblia. Palabra. Solo escritura. Es solo escritura. Entonces, cuando tú logras hacer esto, entonces vemos los resultados. Entonces, mira, Francis Bacon fue el creador del método científico. Eso del otro lado. Isaac Newton. Esos eran personas, pero no eran leídos en las universidades católicas católicas romanas, porque se entendían que eran herejes. Entonces, todos esos aportes de estos grandes científicos, ¿verdad? No tuvimos la población controlada por la Contrarreforma, no tuvo acceso a ello, y por eso tenemos esa brecha tan grande con relación a lo que es el método, lo que es la educación, lo que son los avances tecnológicos, el de gran desarrollo de los países nórdicos, que nosotros, óigame, tenemos una brecha demasiado grande. Johann Kepler, que también crea la revolución de las matemáticas y la astronomía. Sí. Todo eso, o sea, estamos hablando de toda esa gente, y son todos de trasfondo cristiano y reformado. Sí. Porque la reforma fomentó lo que es la investigación científica, empírica, mientras que de este lado se perseguía a lo que es el científico, a lo que trataba de buscar el conocimiento. Te hablaba ahorita, en el entremés, sí, que
una de las cosas que ayudó a que todos esos científicos pudieran desarrollarse y desarrollar sus conocimientos era que ellos no eran perseguidos. Ellos se podían sentar a las 2 de la tarde. No, eran fomentados por la... No, ellos estudiaban sin problemas. Sí. Sin embargo, los de este lado, porque Dios siempre pone en el hombre ese interés de conocerlo. Sí había muchos que querían, pero entonces... Estaban impedidos. Estaban atados. Sí. Entonces, no es lo mismo usted sentarse a las 2 de la tarde con su Biblia, con su libro a leer, que usted tener que leer a escondidas. Cuando no había un bombillo, lo que había era quizás... ¿Saben la diferencia cuando nosotros damos gloria a Dios, Arturo, cuando la energía eléctrica se iba, como nosotros decimos aquí en nuestro país, cuando se iba la luz? Eso era difícil. No, definitivamente usted se sentaba a hablar con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Sí. Nos poníamos en la calle a cantar canciones ahí adelante, el que tenía guitarra, todo eso se hacía. A diferencia de ahora, hay un inversor. Así es. Porque es que con una vela tú no te podías poner a hacer la tarea. Tú quizás hacía un poquito, pero al ratito ya eso molestaba. Así es. Entonces, eso pasaba. Aquellos tenían toda la libertad. Los de este lado estaban atados. Pero no obstante a eso, Jehová dijo: a ustedes también le voy a dar la oportunidad. Y también aquí llega la educación pública, gratuita y obligatoria. Ciertamente, con una gran diferencia en cuanto a tiempo, pero llegó, eso es así, llegó. Entonces ya íbamos cerrando, que nos queda un poco de tiempo, y es con relación a lo que es la resistencia, Glenny, que hoy día todavía vemos foco de resistencia con relación a lo que es la intelectualidad, como que cuando la persona es muy escudriñador, profundiza en las escrituras, es como que una persona menos consagrada a Dios, y algo como que no es como coherente. No es coherente. No, porque Dios, a través de las escrituras, es que te hace sentir pesar por tu pecado. Por ella que es santificado una persona. Sí. Santifícalo en tu verdad, tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces ahí son de las cosas que nosotros a veces no entendemos, que muchas personas, y cuando hoy día se habla mucho y se menosprecia con mucha fuerza todavía hasta el día de hoy el estudio serio de las Sagradas Escrituras de manera profunda, y que tú digas no, y se está apelando a lo que es el cristianismo más emocional, enfocado en las emociones, y tantas cosas que hoy día estamos mirando. Es lamentable ver, hermano Arturo, cómo gente que conocía la palabra, tú dices los conocía, se están moviendo a doctrinas que tú dices, pero claro, increíble, algo que está fuera de lo que es la palabra. No, que yo nada más voy a estudiar los libros de la ley, que eso es lo que va. Sí. Dios. Sí, eso está pero pasando. Cuando la palabra de Dios es clara, te dice que sí, la ley, pero vino la gracia. Y que la Biblia no es el Nuevo Testamento. La Biblia lo aporta todo. Entonces, tampoco la Biblia es el Antiguo Testamento, es todo. Entonces, es lamentable ver cómo Dios abre este abanico tan grande para que nosotros conozcamos de Él, conozcamos su palabra. Número 1, tenemos la misma situación con la que luchaba Martín Lutero. Sí, no ha cambiado. No, igual. Sigue igual. Con lo que él luchaba está ahí. Ahí igualito. Ahora, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma para contrarrestar cualquier doctrina en contra de la palabra. O sea, ya no es que me están leyendo y yo no entiendo, yo estoy haciendo lo que me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que te dijeron cuando tienes la palabra? Así es. Entonces, esa es una de las cosas. Número 2, Arturo, hay gente, y lamentablemente, como tú decías, cristianos, y vamos a decir que evangélicos, que consideran que no hay que leer tanto la Biblia. O quizás no diríamos no hay que leer tanto la palabra, no hay que escudriñarla. Yo voy a leer y lo que yo leí, y esto, y sigo leyendo libros, y sigo leyendo 100, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos, pero no se toma tiempo. Es importante meditar. Sí, claro, en ella. Tú tienes que meditar la palabra, claro, porque esa meditación te va a hacer
decir, ¿estoy bien o no estoy bien? Sí, de hecho, el mismo Josué 1.8 lo dice, que debía hacer. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. O sea, mira lo que está diciendo Lenny, pero ¿y por qué? Todo, hay que meditar, hay que escudriñarla. Sí. Hay que escudriñarla, porque la misma Escritura dice, en ella os parece que hay vida eterna. Uh-huh. Entonces, yo quiero irme al cielo, yo quiero estar pegado de Dios, pero orando mucho, o no sé qué, profetizando mucho. Hay que estudiar la palabra. Necesariamente. De lo contrario, no hay forma. No. Te vas a errar. Cualquier viento de doctrina te va a llevar y te va a sacar de lo principal. Así es. Así es, esa es la recomendación que le hacemos y el aporte tan grande de la reforma a la educación, que como diría nuestro hermano Glenny, sin hablar de la educación moderna, sin mencionar a la reforma es algo imposible, porque fue la reforma en la que puso el fundamento de la educación gratuita, universal y obligatoria. Así es. Así que nada, Glenny, ya no tenemos más tiempo. Para tu amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, y nuestra hermana Glenny en otra ocasión la vamos a tener. Dios bendiga, Dios le gracias.